No podemos hablar de Ciudad de Dios sin antes hablar de la escena inicial. A los guionistas siempre se les habla de la importancia de las primeras 10 páginas del guión y de enganchar a la audiencia con la historia. En esta película obtenemos todo lo que necesitamos saber solo en la escena inicial. Se establece el mundo de la historia mostrándonos las calles, el bullicio, los habitantes y la vida caótica del entorno que estaremos habitando durante la película. Todo presentado como una dicotomía de música y violencia. Pocas películas pueden presumir de tener una escena inicial tan provocativa y repetible como esta. La película comienza con un montaje de corte tosco pero rápido. La cámara es de mano, dándonos muchos cortes de ida y vuelta que, combinados con el ritmo rápido de la música brasileña y el área urbanizada pero rural, le da a la escena la oportunidad de decir tanto con tan poco. De la aspereza podemos inferir que estas partes son duras. Aquí no encontrarás comodidades y productos básicos como comprar pollo en el supermercado. Entonces, si quieres pollo, tienes que ir y matarlo tú mismo, que es una tarea para la que no muchos de nosotros estaríamos a la altura, mucho menos yo. Pero aquí podemos ver que estos preadolescentes con cara, digamos, de bebé son capaces de hacerlo. Cuando el pollo se suelta, C. Pequeño ordena con gritos a la pandilla que lo traigan y todos se embarcan en una persecución salvaje. Gracias a la cámara de mano, realmente te sientes como si estuvieras en medio de la acción. De repente la escena cambia a un ambiente más tranquilo y sereno. Este cambio establece una clara diferencia entre la pandilla y nuestro personaje principal, Busca P. Luego volvemos a la pandilla. C. Pequeño le ordena a un vendedor ambulante que capture el pollo. Cuando el vendedor no lo hace, C. Pequeño simplemente lo empuja a un lado y saca su arma, lo que hace que nuestras opiniones sobre la pandilla cambien, pues vemos que pueden ser un grupo letal. Sí, estos siguen siendo jóvenes con sus actitudes temerarias, pero manejan las armas no como protección, sino para exigir respeto en las calles, como un medio para intimidar y establecerse como los que mandan. Entonces luego volvemos con Busca P y vemos que sin darse cuenta se halla a sí mismo en medio de un tiroteo inminente que se viene entre las bandas rivales. Luego la cámara gira a su alrededor mientras que él dice, en la ciudad de Dios, si huyes te atrapan y si te quedas también te atrapan. Ha sido así desde que era un niño. Y entonces la cámara da otro giro, transporta al pasado y comienza la historia. Esto es genial. Entonces, Joe, ¿qué te pareció la escena inicial de la película y toda la información que nos proporcionó sobre la trama, dónde se lleva a cabo y el entorno en que se desarrollará? Y todo lo hizo en poco más de 3 minutos. ¿Podrías mencionar algunas otras cintas que tienen una escena inicial tan frenética y desenfrenada, pero igual de informativa para la audiencia? Y una pregunta, ¿dónde lo ubicarías en un ranking entre las mejores escenas iniciales de todos los tiempos? Uf, creo que voy a contestar de atrás para adelante. Creo que en un ranking de escenas iniciales de todos los tiempos, pues creo que, y como reconocible, porque esta escena de Ciudad es súper reconocible, pero el principio, pues que es más o menos el principio del final. Eh, no podría decirte un top, pero sé que si hablamos de grandes escenas de la historia, ¿no? Escenas iniciales de historia del cine, esta tiene que estar, es una es muy bien hecha, con un gran montaje y como tú dices, con presentación de, digamos, los dos personajes principales de la película en ese corto periodo de tiempo. Una película con, con un tema, que te pueda mencionar una película, pues con un tema similar de que tenga el ritmo frenético, ¿no? Con la forma informativa o con lo informativo. Un caso en particular no te podría decir, te puedo decir frenéticas o informativas, A que sí ver, las hay. O sea, por ejemplo, un inicio frenético de una película es el de Trainspotting, con la persecución, con esa cámara en el piso y, ¿no? Y Renton pasando por encima, todo con esa música ahí pop. O sea, ¿no? Esta gente a Renton pues conectándolo a la policía. sí. O A la sea, distancia acaba de tener un orgasmo mental, Ralphie, cuando tú sí, sí, mencionaste sí, sí, sí. Trainspotting. No, esa es una gran escena. Me gusta mucho esa escena. Está súper bien hecha por la de Trainspotting. Y de repente informativas, pienso que hay muchas que comienzan narrando prácticamente incluso hasta el final de la película, como American Beauty sería una. Sunset Boulevard también se me viene a la mente, que ¿no? Automencionando que él era el que estaba muerto ahí en la piscina y eso. O Double Indemnity también, que comienza pues el personaje como más o menos lo que pasa aquí que comienza, entonces al final vuelve en el círculo, ¿no? Y comienza a narrar lo que pasa después, ¿no? Pero como esta película, digamos, es complicado ver
todo eso y, y la presentación de personajes y más o menos de todo el entorno, como dices, pues el entorno donde la mayoría de la película se desarrolla. No, porque en otros casos, por lo general, si la película se desarrolla en múltiples lugares y esto no, esta es como la cosa es aquí, estos son los Sí. personajes, todo lo tuvimos en uno, ¿no? Y con ese montaje extraordinario pues, que tuvo esta película al comienzo. Sí, yo te tengo una, o sea, hay que diferenciar también, y me gustó que tú lo hayas hecho, porque digamos, pues no, o sea, si hablamos, digamos, de escenas iniciales, pues no, Saving Private Ryan, ¿cierto? Rescatando a Soldado Claro, Ryan, o sea, ese es otro tema, pero obviamente, digamos, Saving Private Ryan es una gran escena inicial, pero no nos dice tanto sobre los personajes, ¿sí? O no, no digamos, dice nada sobre los personajes. sí, exactamente, o digamos, Jaws, Tiburón, ¿cierto? Donde en la escena inicial ni siquiera están los personajes principales. Ni el tiburón. Exactamente, digamos, el padrino, digamos, no tiene ese tema frenético, sí, pero es muy, muy Ajá, informativa. sí. Pero la primera que se me viene a la cabeza, y es una película, pues no, que yo vengo insistiendo hace rato, ¿cierto? Tú sabes que esta película me encanta, está aquí a número uno en mi listado, digamos, en un par de ocasiones, digamos, en algunos rankings, y es Goodfellas, ¿cierto? Bueno, muchachos, digamos, Ajá. cuando tú vas, cuando este Henry Hill, Ray Liotta dice, desde que tengo memoria, siempre había querido ser un gángster, ¿no? Y entonces empieza, y que tienen, digamos, entonces a Billy Bass en el baúl, y, ¿no? Y lo están, digamos, Se acuchillando masacra. ahí, y de repente empieza la trama, y es algo similar, y de hecho esta película, igual vamos a profundizar un poquito esto más adelante, o sea, obviamente toma mucho, ¿cierto? O sea, toma mucho Claro, prestado de Goodfellas, de Buenos Muchachos, o el tema, vamos, pues no, del narrador, ¿cierto? Pues no, de que te llevamos a la historia al inicio cuando él estaba más joven y después no sí. te lleva, digamos, entonces al presente y de que, o sea, que es como un observador, aunque obviamente Henry Hill sí estaba más involucrado, digamos, entonces en el crimen totalmente que busca P, ¿sí? Pero es como ese ritmo frenético, digamos, de Goodfellas cuando empieza. Sí, o sea, se ve también un poco y se nota, vamos, también la influencia de Buenos Muchachos, digamos, en esta película. No, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, o sea, definitivamente que por lo menos en el tema de violencia tiene que tener, puede tener algún tipo de influencia, Y pero, mira, y mira que hay dos personajes despiadados. O sea, está Tommy, ¿cierto? En Goodfellas, y aquí exacto, está ese pequeño, tío exacto, Dadiño, pues de que era pequeño. Quizás Tommy en Goodfellas, cuando era pequeño, no era malo, ¿cierto? Este Dadiño sí era el diablo, bro. Bueno, exacto, exacto. entonces las otras preguntas. Eh, no, ya, o sea, ya te la contesté todas. ¿Sí? O que, digamos, pero, ¿en dónde, digamos, o sea, pues no crees, o digamos, entonces, pues no, ¿cuál crees que es como la clave, digamos, pues como para que, o sea, que un cineasta, ¿cierto? Sea capaz, digamos, o sea, pues no como de incluir tanta información, digamos, entonces, en una escena, pero de la perspectiva visual. Sí, o sea, hay un narrador en esta película o sea, que una de las cosas que a veces, sí, tú y yo hemos criticado y que muchas de las personas que saben de cine, a que siempre dicen, bueno, que si tú no puedes, digamos, mostrar lo que está pasando en la película, entonces, o sea, pues tienes que recurrir a un narrador, ¿sí? Y se critica mucho eso. Tú y yo, digamos, o sea, pues no lo hemos hecho también, ¿cierto? Y lo vemos, digamos, como una muleta, sí, que usan, digamos, a veces los que no saben contar bien las historias y que tienen, digamos, entonces, pues como que depender de eso. Pero en un tema como este, sí, digamos, o sea, pues no, que la película, digamos, es tan visual, digamos, tan frenética, especialmente esa primera escena. O sea, ¿por qué crees, digamos, que el tema de la narración sí funciona? Es que yo pienso que aquí la narración le aporta mucho a lo visual, porque o sea, en lo visual estás viendo, o sea, no te pierdes nada, digamos, de, de lo que quieres contar con la manera visual. Pienso que das detalles no, con ese voiceover, con esa voz en off, das ciertos detalles que de repente, o sea, hay cosas que yo pienso que no hay manera que tengan el mismo efecto, por lo menos en esta película, que tenga el mismo efecto si solo haces de manera visual. Te pongo un ejemplo rápido. O sea, esa parte donde, pues, donde Buscapé dice, como yo era pobre, me compré la cámara más vagabunda que había. O sea, esa parte, ¿cómo tiene gracia si solo lo muestras? Es muy complicado. Es cierto, sí. O que el personaje lo diga, pues, o sea, pero si lo dice, no sé, se lo tiene que decir alguien, o sea, no sé, o sea, entonces esos comentarios sobre lo que estamos viendo
en esta película me parecen, no, en el punto, está justo donde deben estar. Ok. Ahora, te tengo otra pregunta, porque, o sea, yo no quiero que sonemos, digamos, como esto usa esto de snobs, y dicen, ah, es que nosotros sabemos de cine y la audiencia no, no, o sea, eso no es así, ¿ok? Pero obviamente, pues digamos, o sea, cuando uno ve muchas películas, ¿cierto? O se sienta una película con un ojo analítico, ¿sí? Entonces tiende, digamos, a reparar como en cosas, porque la persona promedio, ¿cierto? Que la persona que es primera vez que la ve, quizá no repararía en este tipo de cosas. Entonces, obviamente, esta es una película, o sea, que cuentamos con una cantidad de personas impresionante, Sí, ¿sí? Y, o sea, pues que entran y salen de escena, y obviamente, pues, o sea, ¿crees que podría ser, digamos, o sea, pues como abrumador para, digamos, una persona, o sea, se te unen algunas cosas, ¿no? Primero, pues obviamente, bueno, que está en portugués, ¿cierto? Hay personas, digamos, pues, ¿no? Que les gusta ver las películas dobladas al español, para no estar leyendo los subtítulos de personas, vamos, porque me lo han dicho, sí, obviamente, porque les gusta ver las películas dobladas, o que si entienden inglés, les gusta, digamos, verlas en inglés. Aquí está en portugués, entonces aquí o lees, o hablas portugués o lees, ¿cierto? Y entonces, pues, no, tienes que leer, pero a la vez, digamos, hay tanto corte y tanto tema visual sí. que tienes, digamos, como que estar pendiente mucho personaje, digamos, que entonces que entra y sale, sí, entonces, y obviamente, digamos, pues incluso, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, digamos, hay algunos personajes que obviamente que se parecen, digamos, porque son hermanos en la trama y algunos, digamos, que son hermanos en la vida real. Y entonces, sí noté, digamos, por algunas personas que vieron la película conmigo, como que se confunde un poco al inicio, ¿sí? Entonces, creo, digamos, porque también quizás yo, no sé tú qué opinas, que la narración, digamos, ayuda un poquito a que estas personas, digamos, que se pueden perder con el estilo frenético y toda la cantidad de personajes, ¿cierto? Como para que se asienten en la película, que creo que es importante, Y ¿no? sobre todo recordarte, fulanito, 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 o sea, te dicen los nombres de cada uno para que tú se te vaya grabando quién es quién. O sea, que de Exactamente. repente con un diálogo normal le dice fulanito una vez o sea, y no se presta que le estés llamando por el nombre durante toda la película. Entonces, con esa parte del narrador, pues sí te habla y más que también, digamos, sobre todo los personajes principales, incluso usan textos para de repente la historia de ese pequeño, la historia de Manegalino, o sea, o sea, los que quieren que te enfoques te los resaltan de alguna manera, ya sea o visualmente o con pues con esa voz en off. El resto es puro ambiente, Sí, ¿cierto? O sea, es ambiente y muy bien hecho. Y para mí, te soy sincero, yo, o sea, o sea, para lo que se me quedó de esta escena inicial fue que en pocos minutos, digamos, sabemos el tema general de la historia, se establece el género, nos presentan al protagonista, o sea, busca P, aprendemos, digamos, de su gran problema, digamos, obviamente, pues, ¿no? Que tiene con ser pequeño, que es el villano, ¿cierto? Y conocemos su gran deseo de trabajar como fotógrafo en un periódico y nos presentan también al villano, ser pequeño, ¿cierto? Junto con los otros antagonistas. Entonces, esta escena inicial establece rápidamente el tipo de película que vamos a ver y nos permite saber de inmediato que tiene los dos ingredientes que todos los films aspiran llegar a tener cada vez que comienza el proceso de filmación. Estilo y sustancia. En muchas ocasiones escuchamos, ah, bueno, este es mucho estilo y poca sustancia, ¿cierto? Este tiene sustancia y no tiene estilo. Esta tiene estilo y sustancia. Y Ciudad de Dios, vuelvo y repito, cuenta con las dos y hace alarde de ello durante los primeros 5 minutos. Entonces, los directores hicieron que cada momento de su escena de apertura contara, lo que les dio la ventaja de comenzar su historia con gran impulso. Gracias por ver este video. Por favor, suscríbanse, apoyen el canal, denle like y compártanlo en sus redes sociales. Hasta luego.